Pues vamos a iniciar. Esta es la enseñanza número 9. Y bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Porque Él es el que nos va permitiendo aprender cada día más de su palabra. Y antes de entrar de lleno a nuestro tema, vamos a ponerlo delante de Dios, la enseñanza. Cierre sus ojos y acompáñeme en una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor. Nuevamente nos permites aún reunirnos libremente, Señor, aprender de tu palabra. Sabemos que llegará el tiempo en que será más difícil, Señor, hacerlo y debemos de aprovechar que aún podemos tener la mesa puesta, Señor, por ti con esa libertad y que podemos disfrutarnos como hermanos unos a otros, Señor. No sabemos hasta qué tiempo lo podamos hacer, Señor, pero te damos gracias porque aún tenemos esa libertad. Bendice esta enseñanza, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para que podamos recibir tu palabra, Señor, porque es lo importante. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vaya conmigo, si es tan amable, al libro de Deuteronomio. Y mientras busca el libro de Deuteronomio, le voy a platicar una breve historia de mi vida. ¿Sabe? Le voy a platicar uno de mis pecados. Corría la década de los 80s. Yo estaba en primaria. En aquellos años yo era un niño travieso como muchos lo fueron ustedes y me la pasaba jugando canicas, trompo, en bicicleta, en patineta y muchas cosas más. Y frente a la escuela estaba una enorme huerta, mi papá se acordará de ella. La huerta de Don Pedro le decíamos, así la conocíamos. Y siempre tenía frutos. A lo largo del año siempre había algo ahí, porque había todo tipo de árboles. Había higueras, duraznos, granados, membrillos, naranjos, mandarinas, guayabos, moras, etcétera, etcétera. Y también cosechaban hortalizas, zanahorias, alfalfa, papas y muchas cosas más. Era una huerta muy bonita, enorme. Ahora está allá unos campos de fútbol que se llaman Río Blanco. Si lo ha pasado por ahí, por ayuntamiento. Y algunos compañeros inquietos como su servidor, entre los 10 y los 13 años, nos metíamos por algún hueco entre la barda o en la malla o nos saltábamos, con la intención de comernos algunas granadas, algún higo o lo que fuera. Pero al introducirnos a la huerta, siempre lo hacíamos con el corazón latiendo a 200 por minuto, ¿no? Bien rápido. Y nuestra acción, según creíamos, era furtiva, pensábamos que nadie nos veía, ¿sí? Y salíamos corriendo con 1 o 2 frutos y los valientes con 3 o 4 frutos. La adrenalina corría por nuestras venas y nos regresábamos y del otro lado de la barda nos poníamos a disfrutar de lo robado. Eso es lo que le estoy diciendo. Y de manera vergonzosa algunos no lo hacíamos por hambre. Es decir, yo le doy gracias a Dios que en mi casa mi papá siempre nos proveyó lo necesario. Siempre hubo comida. Así que como es obvio, yo no entraba a tomar algún fruto para satisfacer mi necesidad, ¿verdad que no? Es evidente que yo no entraba para satisfacer una necesidad. Pero algunos de mis compañeros de escuela o de juego, en parte sí lo hacían por eso. Es decir, además de la adrenalina y la emoción, porque está emoción eso, el relajo entre los cuates, este fruto les ayudaba a mitigar el hambre. Y había una familia que todos conocíamos como la familia de los chichos. Ellos eran como 10 y tenían como 15 perros. Eran un montón. Y en aquellos años, usted se ha de acordar, había más hambre que ahora. Pero pasó lo que tenía que pasar. Un día los trabajadores de la huerta nos agarraron con las manos en la masa. Con los higos y las granadas en las manos, ¿verdad? Éramos niños como de 12 años en promedio y nos pusieron un buen susto, una buena reprimenda. Nos exhortaron a que ya no lo hiciéramos. Imagine cómo estábamos todos bien espantados. Nos dijeron que nos iban a golpear por ladrones, que nos iban a cortar las manos, que nos iban a acosar con nuestros papás, que iban a la escuela para que nos expulsaran, que nos iban a meter a la cárcel y muchas, muchas cosas más. Y bueno, vaya susto, ¿no? Los pequeños de 12 años ahí estábamos con las lagrimitas que no sabíamos ni qué hacer, con un nudo en la garganta cuando sientes que ya no te escapas. Pero después del susto ellos nos dijeron algo que hasta la fecha yo tengo grabado. Y es hasta aquí, hasta donde quiero llegar en este pecaminoso recuerdo. Ya no le quiero decir más. Lo que ellos nos dijeron fue lo siguiente: si lo que tienen es hambre, pueden entrar. ¿Y saben? Entren por la puerta, que no les vamos a decir nada, y coman todo lo que necesiten, pero aquí adentro no se pueden llevar nada en las bolsas. Eso fue algo que a mí me cimbró. Estas personas estaban viendo en alguno de los niños una necesidad real de alimentarse.
Y ellos, sin saberlo, aplicaron en nosotros, en esos niños, una ley humanitaria de Dios escrita en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Deuteronomio 23-24. Dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Fíjese lo que hicieron estas personas sin saberlo. Lo que estaba ahí escrito, versículo 25. Y cuando entres en las mies, es decir, en el sembrado de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, mas no aplicarás la hoz a las mies de tu prójimo. Es decir, ¿quieres comer? Agárralas con la mano. Necesitas comer adelante, puedes hacerlo, pero no abuses. No te lleves para la casa, no es para almacenar. Esta es una provisión que Dios te da. Y ¿saben? Después de la emoción y la adrenalina que era brincarse la barda, de hacer lo incorrecto, esa emoción desapareció. Ahora teníamos permiso para entrar y comer, pero creo que fue la última vez que yo entré a esa huerta. Sin embargo, sabíamos que si teníamos hambre teníamos la libertad de entrar, pero la vergüenza no nos lo permitía. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que he dado como introducción en nuestra serie en Palabras de Jesús? ¿De qué nos sirve lo que acabo de compartirles, que solo es un pequeño fragmento de mi vida? Bueno, esto nos va a ayudar a entender mejor lo que pasó en Lucas, que es nuestro libro de estudio, es la serie que estamos llevando, en Lucas capítulo 6, versículo 1. Vamos a Lucas 6, 1, por favor. Versículo 1. Aconteció en un día de reposo. Ponga atención en todo lo que estamos leyendo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas, es decir, apretándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en días de reposo? ¿Por qué están haciendo eso? En este último versículo, la pregunta que lanzan los fariseos es insidiosa. Aquí encontramos algo que nos debe de llamar la atención. Es algo que está en el corazón del hombre. Es algo que está terriblemente arraigado. Se llama hipocresía, orgullo, odio, malicia, cacería. Para resumirlo en una sola palabra, es maldad. En esa pregunta, ponga mucha atención. Vamos por partes. ¿Qué está sucediendo en Lucas 6.1? Regresemos. Aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. ¿Qué sucedió? Los discípulos querían satisfacer una necesidad, simplemente tenían hambre. Y al pasar por los sembradíos comenzaron a hacer algo que era común en ese tiempo: pescarla para comer, arrancar espigas. Pero la ley decía que los agricultores no debían de cegar todas las esquinas o el último rincón de la siembra a fin de que los viajeros y los pobres comieran de su generosidad. Eso decía la ley. No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice en Levítico 23:22: cuando segares la mies, es decir, cuando vayas a la cosecha de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y el extranjero la dejarás. Yo lo digo, Jehová vuestro Dios. Entonces era un mandato de Dios que quedara ahí algo para que los necesitados pudieran comer. De modo que los discípulos, al tomar el trigo, pues no eran culpables de robar granos, ¿verdad que no? Porque estaba permitido que ellos lo hicieran. Así que por esta acción no se hacían acreedores de ningún delito. Y cualquiera que tenía el hambre, pues lo podía entrar al campo y agarrar algo de la huerta o de lo que fuera, comer hasta saciarse. Y de esta forma, Dios estaba mostrando su misericordia. Esta es una verdadera acción humanitaria para satisfacer las necesidades más elementales de las personas necesitadas. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué la queja? Versículo 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, Lucas 6:2, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Aquí encontramos nuevamente a los fariseos. Aquí continúan los problemas que hemos estado viendo a través de las enseñanzas anteriores. Estos son unos seguidores indeseables de Jesús. A donde iba Jesús estaban ellos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Encontramos a un grupo de personas muy religiosas que están al acecho, están agazapadas, están
como un cazador persiguiendo a Jesús y a sus discípulos para ver en qué se equivoca, en qué lo pueden atrapar. Y es impresionante esa actitud. ¿Qué acaso en el día de reposo ellos no tenían otra cosa que hacer? El día de reposo era el día sábado. ¿Pero qué era el día de reposo? Acompáñenme a Éxodo 20:10. ¿A qué se deberían de dedicar en el día de reposo? ¿Acaso andar siguiendo a Jesús solamente? Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Miren, el día de reposo era un día apartado para cesar el trabajo. El trabajo que hacemos cotidianamente y dedicarse al descanso y a la adoración al Señor. Era un día diseñado para el esparcimiento, la unión familiar, la convivencia, el bienestar espiritual, para alabar y agradecer a Dios por su misericordia y su amor. Pero los fariseos, estos religiosos, en vez de estar haciendo lo que decía este mandato, en vez de estar descansando con sus familias, conviviendo con ellas, están absortos en otra labor. Ellos están persiguiendo a Jesús a ver qué es lo que hace y qué, según ellos, no debe de hacer. Fíjense qué están haciendo, persiguiéndolo. Ahí estaban estos seguidores de normas, de reglas, con su libro de leyes que cargaban para todos lados a ver cuál de esas leyes quebrantaba Jesús. Y por eso Jesús ya les había dicho hipócritas, pecadores, religiosos, entre otros calificativos. Y ellos cada vez se molestaban más y le echaban ahora en cara: ¿por qué comen tus discípulos espigas en el día de reposo? Ese fue el pretexto que encontraron. ¿Cuál era el problema según ellos? ¿Cuál era el crimen? El día de reposo. Porque lo hicieron en el día de reposo, de eso se estaban quejando. Qué barbaridad, ¿no? Poniendo la mirada en algo increíble. El crimen, los discípulos tenían hambre en el día de reposo. Es como si los fariseos en ese día no comieran, pero sí comían. Si los discípulos hubieran arrancado espigas otro día que no fuera el día de reposo, pues no habría pasado nada, no habría nada que objetar, pero era sábado. Y según las leyes judías había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. 39 cosas que no se deberían de hacer. Y ¿saben? Cosechar era una de ellas. Los discípulos estaban violando las reglas de los fariseos, pero no estaban quebrantando ninguna ley divina. Pero estos maestros exagerados de la ley, siempre iban un poco más allá, o más bien un mucho más allá, y describieron diferentes formas de cosechar. Miren, uno de ellos era restregar los granos con las manos, como los discípulos estaban haciendo en esa ocasión. Según los fariseos, 4 de los trabajos prohibidos en el día de reposo era segar, trillar, aventar y preparar comida. Y los discípulos habían realizado las 4 acciones según la ley ortodoxa. ¿De qué se quejaron? De que al arrancar las espigas habían segado. De que al restregarlas con la mano habían trillado. De que al soplar para quitar la paja al exterior habían aventado. Y el hecho de que se las comieran pues demostraba que habían preparado comida el sábado. ¿Cómo ven? Ahora, todo esto a nosotros nos parece fantástico, ¿verdad? Y muy exagerado. Pero en su ley, para ellos, para un estricto fariseo, para ellos era como si fuera un pecado mortal. Y para su interpretación muy particular, se estaban quebrando muchas normas, muchas reglas. Y eso era una cuestión, según ellos, de vida o de muerte. Ahora, este ejemplo, ¿cómo aplica en nosotros? ¿Cómo aplica dentro del ámbito congregacional y familiar, como cristianos? Y aquí es donde yo quiero que reflexione, aquí es donde yo quiero que recuerde cuántas veces hemos actuado igual que los fariseos. Es decir, cuántas veces hemos criticado a otros hermanos dentro y fuera del servicio por cosas que nosotros suponemos se deben de hacer de acuerdo a nuestro propio concepto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho?
según nuestra propia percepción, pero que en realidad no ofenden a Dios. ¿Ya se está acordando? ¿Cuántas veces hemos actuado así? ¿Cuántas veces hemos criticado porque alguien hace algo o porque no lo hace? Porque, hermanos, somos muy buenos para estar fijándonos en los que hacen los demás. Por ejemplo, muchas veces juzgamos porque algunos alaban con los brazos hacia el cielo y se arrodillan y decimos qué exagerados. O también nos quejamos y decimos, es que no alaban como según nuestra perspectiva debe de hacerse. Y nos molestamos porque alguien hace algo que a nuestro parecer no debe de ser. ¿Por qué se para ahí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué camina para allá? Nos ponemos como jueces y emitimos una sentencia, ¿saben? De cualquier cosa. Cualquier cosa que alguien haga que a nuestro parecer no está dentro de nuestros supuestos parámetros, pero que en ningún momento ofenden a Dios. Y muchas veces, de manera lamentable, al estar en comunión con Dios, al estar adorando, estamos absortos en nuestra religiosidad, buscando en qué se equivocó el hermano para poderlo criticar. Estamos revisando como los fariseos de manera meticulosa qué hacen los demás. Y miren, mis hermanos, esto solamente es un ejemplo, existen decenas. Porque incluso en medio de la predicación muchas veces prestamos más atención a nuestros pendientes, a lo que traemos atrás, a lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos más atentos que a la palabra que se enseña. Se nos olvida, mis hermanos, que la verdadera libertad en Cristo viene de la comunión con Él. Acompáñenme a Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Ahora busque Romanos 14:5. Mire, Dios nos pide que no nos distraigamos en pequeñas banalidades, porque alguien hace esto, porque alguien hace el otro, porque si hacemos eso, nos vamos a desenfocar del Señor, nos vamos a enfocar en cosas que no tienen ningún sentido. Romanos 14:5, perdón. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y el versículo siguiente, el versículo que voy a decir, que es Romanos 14:13, nos enfoca en algo que verdaderamente honra a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Ya no qué? No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero juzgar y hacer las cosas con orden son dos cosas diferentes. Quiero hacer ahí una aclaración. Mis hermanos, no juzgar en el sentido erróneo, en el sentido de agresión e involucrar a otros más, es lo que nos está pidiendo el Señor, porque es ocasión de hacer caer a tu hermano. Lo estás involucrando en tus pensamientos, en tus sentimientos, en lo que traes con la otra persona, tú lo arrastras. Y esta es una hermosa lección. Es una hermosa lección porque si cada uno de nosotros verdaderamente nos consideramos unos a otros como coherederos, como hijos de Dios, vamos a evitar todo tipo de situaciones de conflicto, todo tipo de situación para hacer caer al hermano. Ahora, ¿usted ha arrastrado a su hermano en algún chisme, en alguna queja? Yo levanto la mano, yo sí. ¿Sabe por qué? Porque es algo que en la naturaleza todos tenemos, pero que el Señor nos pide que vayamos quitando. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, que cada día nuestro carácter vaya cambiando, vaya minando. Y aquí encontramos a unos hombres molestos, regresando a la historia, unos hombres molestos con Jesús. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué no se sujeta a nuestro manual? Siempre una pésima actitud lo que tenían estas personas. Una pésima actitud en el día de reposo cuando se supone deberían de estar buscando a Dios. Pero los fariseos estaban persiguiendo a Jesús.
escudriñando con ojos hostiles y malévolos cada acto, cada movimiento. Y Lucas 6:3 nos da la respuesta en las palabras de Jesús. Acompáñenme ahora a Lucas 6:3. Jesús les responde a esa queja y les explica. Lucas 6:3 dice: respondiendo Jesús les dijo: Ni aún esto habéis oído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Mira, observe la respuesta de Jesús, cómo los pone de manera firme en su lugar y sin tener que argumentar mucho. Jesús les recuerda una breve historia, una historia que está en 1 Samuel capítulo 6, una situación que se dio con el rey David. Este rey que los fariseos conocían, sabían de él, pero que incluso reverenciaban. Jesús es acusado con sus discípulos de quebrantar el día de reposo, porque comían trigo con las manos, pero apeló a una conocida historia del rey David. Jesús les dijo a los fariseos: ¿qué no habéis leído lo que hizo David? Ellos eran estudiantes de la Escritura, y esta es una pregunta retórica con una respuesta obligada. La respuesta era: sí hemos oído, pero ellos se quedaron callados. Ellos conocían perfectamente la historia. Esta historia describe a David huyendo en una ocasión del rey Saúl, y él y sus hombres comieron del pan consagrado, del pan que se suponía solamente era para Dios y para los sacerdotes. ¿Cuál era el pan de la proposición? Cada semana se hacían 12 hogazas de pan y las consagraban, es decir, las presentaban delante de Dios y representaban a las 12 tribus de Israel y las ponían en una mesa del templo. Y después de una semana de estar en el templo, solo los sacerdotes se la comían. Yo imagino que con chocolate, ¿no? Porque ya a lo mejor estaban muy duras. Bueno, yo imagino. Después de una semana. Pero este ejemplo de David nos muestra su necesidad fisiológica. El hambre es más importante que las reglas ceremoniales, y Jesús está apelando al mismo principio. Les está diciendo a los fariseos: la necesidad humana es más importante que todas las leyes relacionadas con la observancia del día de reposo. Pero fíjense lo que sucede cuando Jesús se compara a él mismo y a sus discípulos con David y sus acompañantes. Lo que Jesús verdaderamente les estaba diciendo: qué escrupulosos son ustedes, qué hipócritas. Pero ¿saben? Si me condenan, si se atreven a hacer eso porque nosotros comimos, también tienen que condenar al rey David. ¿Y saben cuándo iban a hacer eso? Nunca. ¿Cuándo lo iban a condenar? Nunca. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué los fariseos continuamente fallaban en interpretar las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué no se daban cuenta de lo que verdaderamente dice la Escritura? Miren, por la misma razón que nos sucede en la actualidad. Es posible, muy posible, que nos pongamos a estudiar la Escritura meticulosamente. Es muy posible. Que podamos conocer la Biblia de cabo a rabo. Conocer todos los libros, incluso poder citar muchos versículos y capítulos completos de memoria. Y aunque no lo sabemos de memoria, no entendemos su verdadero significado. ¿Pero por qué no lo captaban los fariseos y muchas veces no lo captamos nosotros? Por una razón. Porque no vemos la Escritura, la palabra de Dios, con una mente abierta. No venimos a la Escritura a aprender la voluntad de Dios, sino que venimos a la Escritura para encontrar textos que nos confirmen, que refuercen nuestras propias ideas. Y decir: ya ves, te dije, aquí está, es lo que yo creo. Queremos reforzar nuestros conceptos. Parece que le decimos: Señor, escucha porque tu siervo está hablando. Es una gran equivocación el abrir la Escritura, porque al abrir la Escritura, mis hermanos, debemos decir: habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Tú eres el que me vas a enseñar a mí, tú eres el que me vas a decir todo lo que necesito, tú me vas a dar el consejo. Por lo tanto, cada vez que leamos la Escritura, mis hermanos, debemos de llegar con un corazón necesitado,
de aprender, de recibir, de disfrutar lo que el Señor nos está dando. Porque si no venimos con ese sentimiento de necesidad de aprender de su palabra, el sentido más profundo de la Escritura se perderá, que es el de bendecirnos. Así que Jesús les dice, dejen ya de juzgar según sus principios. Mejor vean quién soy yo, está diciendo Jesús. Y ahora se va muy por encima de lo poco que podían ver los fariseos. Acompáñenme a Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aún del día de reposo. Miren, en unas enseñanzas anteriores estudiamos lo que significa la expresión Hijo del Hombre. Y esta es una visión de Daniel que a grandes rasgos se utiliza para decir Hijo de Dios, que nos expresa cuando vendrá a juzgar a la humanidad por una segunda vez. Así que cuando Jesús dijo que Él es el Señor aún del día de reposo, les estaba diciendo a los fariseos, yo tengo la autoridad de acabar con sus regulaciones y con sus tradiciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo podía hacer Jesús? Por una sencilla razón. ¿Quién creó el día de reposo? Dios. Jesús, Él estaba desde el principio, ¿sí? Él es el Dios, Él es el Creador, y el Creador siempre es más grande que la creación. Así que nuevamente les enfatiza, ustedes se están fijando en el mosco, pero se están tragando todo el camello. ¿Qué no se dan cuenta que cuando la necesidad física es más importante que la tradición, se puede ir por encima de la ley? Pero aún hay más. Yo lo puedo hacer porque soy el dueño del día. ¿Usted está de acuerdo que Dios, en este caso el Señor, es dueño del día, de todos los días? Entonces todos los días estamos delante del Señor. Ahora imaginen la reacción de ellos, molestos, apretaban los dientes y decían, ahora nos pisotean nuestras leyes. Ellos no podían hacer nada, no podían refutarle con argumentos porque sabían que tenía razón. Así que se quedaban trabados, molestos. Versículo 6 de Lucas 6. Y esto es algo muy similar, pero otro tema. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Lo mismo hacía el Señor. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Siguen haciendo lo mismo, acechando, viendo, para ver si en el día de reposo él los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Otra vez, abandonaron a sus esposas, a sus hijos, estar en alabanza y en comunión con Dios para estarlo checando. Ahora, claro estaba que lo único que harían estos fariseos era ir tras él, espiando, y hasta que nuestro Señor fallece, iban a andar tras él, con ojos hostiles y malévolos, checando todos los actos. Lucas 6:8, perdón. Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Mis hermanos, no se nos olvide, el Señor conoce nuestros pensamientos. A veces parece que queremos hacer las cosas en lo oscurito, pero Él sabe. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús sabía que lo estaban espiando y decide de una forma confrontante hacer algo frente a todos aquellos detractores. Él decide hacerlo. Sabía que vendrían problemas, que habría una situación difícil. Y nuevamente, según la tradición de los líderes religiosos, una de las 39 razones de lo que no se debería de hacer en el Sabbat era la sanidad. Ellos decían que no debía haber sanidad en ese día del Señor, porque argumentaban que sanar a alguien era practicar la medicina. Y en el sábado no podía practicarse esa profesión, era trabajo, ¿sí? Es decir, otra vez con el mismo cuento. Y en este incidente Jesús decidió deliberada y abiertamente quebrantar su ley tradicional. La vez pasada habían comido trigo, no lo hicieron intencionalmente, pero ahora Jesús dice, lo voy a hacer. Porque para ellos curar era un trabajo y era prohibido hacer cualquier cosa. Lucas 6:9. Entonces Jesús les dijo, fíjense qué pregunta.
Os preguntaré una cosa, ¿qué palabras del Señor? ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Recuerda esa pregunta. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Miren, dentro de las acepciones de la ley, porque había acepciones, dicen que toda regla tiene una acepción, ¿verdad? Dicen que si había peligro de muerte, se podía hacer algo para mantener la vida. Es decir, si se está desangrando, pues hay que ponerle un torniquete para que no se muera, ¿verdad? ¿Sí? O si se estaba ahogando, pues hay que sacarlo, ¿sí? O sea, eso estaba permitido, según ellos, solamente si era una verdadera urgencia. Y antes de que se me olvide, también era legal tratar dolencias de ojos o de garganta en el día sábado. ¿Quién se ha muerto por un dolor de garganta? ¿Verdad que no? Pero bueno, estas eran las excepciones que ellos valían. Pero notemos algo. ¿Este hombre estaba en peligro de muerte? No, ¿verdad? Ni le dolían los ojos, ni estaba enfermo de la garganta, no estaba constipado, tampoco se estaba desangrando. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo habrá estado así con la mano seca? Tal vez años, ¿no? Décadas, sabrá Dios, o sea, muchos años. Jesús, si quería, podía evitarse el problema o el conflicto que vendría. Él podía haber dicho, bueno, el día de mañana, domingo, pues lo voy a sanar para evitar cualquier conflicto, cualquier peligro, ¿no? Total, si ha aguantado tanto tiempo con la mano seca, pues un día más no va a pasar nada, ¿verdad? Pues él podía haber hecho eso. Pero Jesús, como siempre, se va en contra de toda la lógica. Él estaba resuelto a que en ese día se estableciera un principio fundamental. ¿Cuál era este principio? Que dijeran lo que dijeran las leyes y reglas, siempre se puede hacer bien el sábado y en cualquier día, porque el Señor es el Señor de todos los días. Siempre se puede y se debe de hacer. Así que Jesús les dirigió una pregunta punzante, una pregunta, y les dice, os preguntaré una cosa, ¿qué es lo que se permite hacer el sábado? ¿Ayudar a alguien o hacerle daño? ¿Salvar la vida o destruirla? Y nuevamente nadie se atrevió a contestar. ¿Por qué? Porque sabían que si contestaban se iban a atar con sus propias palabras. Y yo me imagino a Jesús viéndolos con tristeza, diciendo, aún no entienden. Aún no entienden. Lucas 6:10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Si lo vemos en forma pragmática, en forma práctica, Jesús no pronunció ninguna palabra en el sentido laboral o de trabajo. No dijo, bueno, pues yo que todo lo puedo, te voy a sanar. Tampoco dijo, por mi poder te sano o algo por el estilo, ¿verdad que no? Solamente dijo, extiende tu mano. No lo podían acusar de que estuviera haciendo un trabajo. Solo dio una orden y la persona obedeció. Sanidad en sábado. Ese era el problema. Jesús, con unas pocas palabras claras y puntuales, los agredió. Y eso tuvo que haberles llegado al alma, porque ellos fueron confrontados por su dureza de corazón y por su legalismo. Porque mientras Jesús estaba intentando salvar o sanar a alguien, de ayudar en la vida de alguien, de este hombre del brazo seco en sábado, estos hombres que se decían conocer a Dios, que se consideraban especiales y piadosos, estaban haciendo todo lo posible por destruirle a él. Y en la pregunta inicial les dice, ¿qué se debe hacer en sábado? ¿Salvar o quitar la vida? ¿Qué estaban haciendo ellos? Jesús estaba tratando de sanar y de salvar, pero ellos estaban tratando de destruir. ¿Qué era lo lícito hacer en sábado? Jesús haciendo el bien y ellos tratando de hacer el mal. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Los enemigos de Jesús estaban furiosos, molestos, porque no solamente había leído sus mentes, sabían lo que pensaban, sino que en cierta forma se burló de sus leyes y descubrió la ira y la dureza en sus corazones, la hipocresía. Para ellos, para los líderes religiosos, era más importante proteger sus leyes que liberar a una persona de su sufrimiento.
Y ellos siguieron el extraño camino, fíjese lo que le voy a decir, el extraño camino de odiar a un hombre que acababa de curar a alguien, que por amor y misericordia había ayudado a alguien. Terminaron siendo el claro ejemplo de aquellos que aman sus normas, sus leyes, sus principios, sus conceptos, más que a Dios. Y el Señor nos dice, tengamos cuidado de no ser religiosos, de amar más lo que hacemos que al Señor. Así que mis hermanos, es irónico, resulta increíble que su odio de estos fariseos, combinados por su celo con la ley, los estaba conduciendo a un complot homicida. Ellos estaban actuando en contra de la misma ley, porque se les olvidaba el mandamiento que dice, no matarás. ¿Qué querían hacer? Matarlo, ¿verdad? Este era un anhelo de deshacerse de Jesús, y este anhelo iba en aumento, y por lo que Jesús acababa de hacer se llenaron de furor. Esta es una respuesta irracional ante un extraordinario milagro. Es irracional. Su orgullo salió a flote, pero ¿por qué se sintieron humillados? ¿Por qué su orgullo brotó? Porque se sintieron exhibidos en público. Esto es algo que no podían tolerar. Esto era lo que más aborrecían, ser exhibidos. Con esto concluyo, ya vamos al final. Mis hermanos, Jesús jamás se avergonzó ni tuvo temor de reconocer el propósito de su venida. Jesús siempre decidió hacer el bien, en este caso, sanar a un pobre que aunque sabía que sus enemigos se molestarían, que esa acción iría en contra de él, que la utilizarían. En este ejemplo, nuestro Señor nos da una extraordinaria lección. Nos dice que dentro de lo posible, que no se nos olvide, que dentro de lo posible debemos de hacer el bien y mostrar nuestra fe aunque exista oposición. Es decir, que no debemos de acobardarnos. Si usted sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer, hágalo. ¿Por qué? Porque va a ser bienaventurado. Porque bienaventurados seremos si entendemos que la oposición es parte de la vida cristiana. Si usted no entiende esa parte, va a tener problemas. Pero si tenemos esta convicción de que la oposición es parte de la vida cristiana, nos llevará a no alejarnos del deber que nos ha hecho el Señor. ¿Usted tiene un deber delante de los hombres? ¿Usted tiene un deber delante de su familia, de sus hijos? No sea cobarde, mi hermano. Que no olvidemos cuál es nuestro llamado y cómo debemos de ser útiles para el Señor. Porque si somos perseguidos, si somos vituperados a causa de su nombre, a causa de hacer lo que Jesús nos manda, Él nos dice que somos bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que mis hermanos, hacer lo que tenemos que hacer porque seremos bienaventurados. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, no nos queda nada más que agradecerte por tu palabra. Porque en ella nos enseñas, en ella nos redarguyes, nos confrontas, nos muestras, Señor, el camino que debemos de seguir, el camino de agradarte a ti y no de agradar a los hombres. El camino, Señor, que tú nos has puesto para seguir, que eres tú mismo, tú eres el camino, la verdad y la vida, y sabemos que no podemos ir al Padre si no es por ti, Señor. A veces actuamos como los fariseos, a veces actuamos con malas actitudes, malos pensamientos, malas intenciones, y somos ocasión de hacer caer a los hermanos. Hemos hablado mal, hemos actuado mal. En nosotros, Señor, todavía está esa parte de naturaleza caída que nos arrastra a hacer lo que no debemos de hacer y queremos pedirte perdón, Señor. Lo hablo en primera persona, Señor, e involucro a mis hermanos porque es parte de la naturaleza humana, Señor, pero ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser fieles seguidores tuyos, Señor, a darte a ti siempre la gloria y la honra y hacer todo lo que tú nos has pedido. Dejo en tus manos, Señor, a mis hermanos, dejo en tus manos, Señor, sus corazones y permite que tu palabra, Señor, que es la importante, se anide en cada uno, Señor, de nosotros y que cada día, Señor, podamos poderla aplicar, ponerla por obra.
Bendícenos, Señor, te lo pedimos. Te reconocemos como nuestro Dios, te exaltamos y te damos a ti la gloria siempre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.